Tres peligrosos internos de la prisión Riverside decidieron atacar a la oficial Maya Johnson, convencidos de que su apariencia frágil la convertía en el blanco perfecto para su plan de escape. Rick Morris, Danny Harper y Marcus Stone la veían como una niñita jugando a ser policía y planearon humilarla en el pasillo para robar sus llaves y huir hacia la libertad. Lo que estos criminales no sabían era que la tranquila oficial guardaba un secreto devastador: 6 años de servicio en fuerzas especiales de élite, con entrenamiento en combate que ninguno de ellos podía imaginar. Pero solo escuchen cómo este enfrentamiento que debía terminar en tragedia se convirtió en la lección más poderosa de sus vidas, y porque la verdadera justicia no siempre llega como esperamos. La oficial Maya Johnson caminaba por los pasillos de la prisión estatal de Riverside con pasos firmes pero silenciosos. A sus 28 años, su estatura de apenas 1,60 m y su complexión delgada contrastaban notablemente con las imponentes paredes de concreto que la rodeaban. Los internos que pasaban por su lado apenas le dirigían una mirada, y cuando lo hacían, era con una mezcla de curiosidad y desdén mal disimulado. «Miren lo que nos mandaron ahora», murmuró Rick Morris a sus compañeros mientras barría el patio de ejercicios. Sus ojos siguieron a Maya mientras ella revisaba los documentos en su portapapeles. Una niñita jugando a ser policía. Danny Harper, un hombre corpulento con tatuajes que cubrían sus brazos, soltó una risa seca. Seguramente la pusieron aquí porque no servía para el trabajo real en las calles. Apuesto a que nunca ha tenido que lidiar con alguien más peligroso que un gato callejero. El tercer integrante del grupo, Marcus Stone, era el más imponente de los tres, con sus 2 metros de altura y músculos desarrollados por años de ejercicio en prisión. Había ganado respeto entre los demás internos por pura intimidación física. Sin embargo, algo en la tranquilidad de Maya lo inquietaba. «No sé, muchachos», dijo Marcus, apoyándose en su escoba. «Hay algo diferente en ella. La he visto trabajar estas últimas semanas. Nunca se altera, nunca grita, nunca parece nerviosa. Eso no es normal para alguien nuevo». Rick desestimó sus preocupaciones con un gesto de la mano. «Marcus, le tienes miedo a una mujer que probablemente pesa la mitad que tú. Es obvio que la administración pensó que necesitábamos una figura maternal suave para calmarnos». Durante los últimos días, Rick había estado observando los patrones de trabajo de Maya, memorizando sus horarios y rutinas. Como líder de un pequeño grupo de internos que planeaba un escape, había identificado lo que consideraba el eslabón más débil en la seguridad. La nueva oficial femenina que parecía más apropiada para trabajar en una biblioteca que en una prisión de alta seguridad. Maya, por su parte, era completamente consciente de las miradas y comentarios. Después de 5 años trabajando en correccionales, había aprendido a leer las dinámicas entre los internos casi instintivamente. Sabía exactamente quiénes la veían como una amenaza, quiénes la ignoraban, y más importante, quiénes la consideraban una oportunidad. Mientras completaba su ronda vespertina, Maya observó cómo Rick intercambiaba miradas significativas con Danny y Marcus. La forma en que se agrupaban durante las actividades, sus conversaciones susurradas que cesaban cuando ella se acercaba, y la manera en que Rick había comenzado a hacer preguntas casuales sobre los protocolos de seguridad. Todo apuntaba a que algo se estaba gestando. «Official Johnson», la llamó el supervisor de seguridad James Wilson desde el extremo del pasillo. «Todo en orden por aquí». «Sí, señor Wilson. Solo completando la inspección de rutina», respondió Maya, manteniendo su voz profesional y calmada. Wilson se acercó y bajó la voz. «¿Has notado algún comportamiento inusual últimamente?» Algunos de los oficiales veteranos mencionaron que hay cierta tensión en el bloque. «Sí». Maya asintió levemente. «He observado algunas agrupaciones que requieren monitoreo, pero nada que no esté dentro de los parámetros normales hasta ahora». Lo que Maya no mencionó fue que había identificado exactamente cuáles eran esas agrupaciones y que había comenzado a ajustar discretamente sus rutas para mantener a ciertos grupos bajo observación más frecuente. Su entrenamiento le había enseñado que la mejor defensa era siempre la preparación y la anticipación. Esa tarde, mientras los internos se preparaban para la cena, Rick finalmente tomó la decisión que había estado considerando durante semanas. Se acercó a Danny y Marcus en el área común, asegurándose de que ningún oficial estuviera cerca. «Esta noche»,
les dijo en voz baja, cuando la oficial Johnson nos escolte al comedor, es nuestra oportunidad. Es pequeña, está sola, y claramente no tiene experiencia dealing with situations like this. Danny sonrió con malicia. ¿Cuál es el plan exacto? Yo fingiré una emergencia médica. Cuando él se acerque para ayudarme, ustedes la agarran por detrás. Le quitamos las llaves, el radio, y tenemos acceso libre al área de administración. Desde ahí, es solo cuestión de llegar a la salida principal. Marcus todavía tenía dudas, pero la presión del grupo y la perspectiva de libertad pesaban más que sus instintos de precaución. ¿Y si hay más guardias en el camino? Por eso necesitamos que esto sea rápido y silencioso, respondió Rick. Si lo hacemos bien, estaremos fuera antes de que alguien se dé cuenta de lo que pasó. Mientras ellos finalizaban los detalles de su plan, Maya terminaba sus reportes del día en la oficina de seguridad. Algo en su instinto le decía que esa noche sería diferente. Había una energía particular en el aire, una tensión que había aprendido a reconocer durante sus años de servicio anterior. Se ajustó el cinturón de servicio, verificando que todo su equipo estuviera en su lugar. En unos minutos, tendría que escoltar al grupo de internos del bloque hacia el comedor, una rutina que había realizado cientos de veces. Pero esta vez, Maya tenía la sensación de que su pasado, cuidadosamente oculto durante todos estos años, estaba a punto de salir a la superficie. El pasillo que conectaba el bloque C con el comedor se extendía por casi 100 metros, flanqueado por paredes de concreto pintadas de un color verde institucional que había perdido su brillo años atrás. Era el momento del día que Rick había estado esperando, cuando la mayoría del personal se concentraba en otras áreas de la prisión y los pasillos quedaban relativamente vacíos. Maya caminaba al frente del grupo de 20 internos, manteniendo su paso constante y su postura alerta. Había algo diferente en el ambiente esa tarde. Podía sentirlo en la forma en que algunos de los hombres caminaban más cerca entre sí, en los susurros que cesaban abruptamente cuando pasaba cerca, y en la tensión casi palpable que flotaba en el aire. «Mantengan la formación, por favor», dijo Maya sin voltear, su voz firme pero no agresiva. «Recuerden que tenemos otros grupos esperando para cenar». Rick intercambió una mirada con Danny, quien caminaba a su izquierda. Marcus, por su parte, se había posicionado estratégicamente unos pasos detrás de Maya, tal como habían planeado. El momento había llegado. Cuando el grupo llegó a la mitad del pasillo, Rick ejecutó la primera parte de su plan. Se detuvo abruptamente y se elevó ambas manos al estómago, doblándose hacia adelante con una expresión de dolor exagerada. Official Johnson, gritó dejándose caer de rodillas en el suelo frío. Algo anda mal. Me duele mucho el estómago. Los demás internos se detuvieron inmediatamente, algunos retrocediendo instintivamente ante la súbita interrupción de la rutina. Maya se volvió hacia Rick, pero no se acercó inmediatamente. Sus años de experiencia le habían enseñado a ser cautelosa ante situaciones que parecían demasiado convenientes. ¿Qué tipo de dolor, Morris?, preguntó Maya, manteniéndose a una distancia segura mientras evaluaba la situación. Sus ojos no se enfocaron únicamente en Rick. Continuó monitoreando al resto del grupo con su visión periférica. Es terrible, como si me estuvieran apuñalando desde adentro. Rick continuó su actuación, sudando genuinamente por los nervios. Por favor, necesito ayuda médica. Durante unos segundos, Maya consideró sus opciones. Podía llamar por radio para solicitar asistencia médica, pero eso tomaría tiempo y si realmente era una emergencia, cada segundo contaba. También podía acercarse para hacer una evaluación inicial, que era el protocolo estándar para situaciones médicas menores. Lo que Maya no mostró fue que había notado cómo Danny había comenzado a moverse lentamente hacia su derecha, intentando quedar fuera de su línea de visión directa. También había observado que Marcus había dejado de mantener la distancia reglamentaria y se había acercado un par de pasos. «Está bien, Morris, voy a acercarme para evaluar tu condición», dijo Maya, comenzando a caminar hacia él con pasos medidos. «Todos los demás, manténganse en sus posiciones». Fue en ese momento que Danny y Marcus actuaron simultáneamente, tal como habían ensayado mentalmente durante días. Danny se abalanzó desde la derecha, intentando agarrar los brazos de Maya, mientras Marcus se acercó desde atrás, con la intención de inmovilizarla con su peso y tamaño superior.
Ahora, gritó Rick, abandonando su actuación y levantándose de un salto. Los otros internos en el pasillo reaccionaron con una mezcla de shock y pánico. Algunos se pegaron contra las paredes, tratando de alejarse del conflicto, mientras otros gritaban advertencias o expresiones de sorpresa. El ruido de voces llenó el espacio, creando un caos que Rick esperaba que enmascarara su escape. Danny logró hacer contacto con el brazo izquierdo de Maya, pero inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba mal. En lugar de la resistencia desesperada que había esperado, sintió como si hubiera agarrado un resorte comprimido. Maya no se resistió a su agarre inicial. En cambio, se movió con él, usando su propio momentum contra él. Marcus, al intentar agarrarla por detrás, descubrió que Maya ya no estaba donde él había calculado que estaría. En una fracción de segundo, él había cambiado su posición, manteniéndose fuera de su alcance mientras aparentemente seguía siendo controlada por Danny. ¿Qué está pasando?, gritó uno de los internos que observaba la escena. Alguien lame a los guardias. Rick corrió hacia el trío, esperando encontrar a Maya completamente sometida y lista para ser despojada de sus llaves y radio. Pero lo que vio lo llenó de una confusión creciente. Maya no parecía estar luchando desesperadamente como había esperado. De hecho, parecía estar esperando. Danny, Marcus, sujetadla bien, gritó Rick, pero había algo en los ojos de Maya que le hizo disminuir la velocidad de su carrera hacia ella. Maya había permitido que la situación se desarrollara exactamente hasta este punto por una razón. Necesitaba que los tres atacantes estuvieran comprometidos con su plan, en posiciones donde no pudieran retractarse fácilmente antes de responder. Era una táctica que había aprendido a nosotras. A veces la mejor defensa requería permitir que el oponente creyera que estaba ganando. Caballeros, dijo Maya con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos que la rodeaba, van a querer reconsiderar lo que están haciendo. Su voz tenía un tono diferente al que los internos habían escuchado antes. Ya no era la oficial de prisiones, suave y profesional a la que se habían acostumbrado. Había una autoridad fría y calculada en sus palabras que hizo que varios de los observadores se alejaran instintivamente más de la escena. Danny, todavía agarrando su brazo, sintió un cambio inmediato en la tensión muscular de Maya. Rick, dijo con voz vacilante, creo que deberíamos. Pero Rick ya había llegado demasiado lejos para detenerse. Que solo agarren sus llaves y vámonos. Fue en ese momento que Maya decidió que había recopilado suficiente información sobre las intenciones y capacidades de sus atacantes. Con una precisión que sorprendió incluso a los observadores más atentos, comenzó a mostrar exactamente por qué había estado tan tranquila durante toda la confrontación. Maya se movió con una fluidez que transformó completamente la dinámica del enfrentamiento. En una fracción de segundo, giró su cuerpo hacia la izquierda, usando el agarre de Danny como punto de apoyo en lugar de resistencia. El movimiento fue tan inesperado que Danny perdió su equilibrio, encontrándose súbitamente siendo guiado hacia la pared del pasillo. Marcus, quien había estado preparándose para taclearla desde atrás, se encontró con que su objetivo ya no estaba donde había calculado. Maya había pivoteado de tal manera que ahora Marcus se dirigía directamente hacia Danny, quien luchaba por mantener su posición. ¿Qué demonios?, murmuró Rick, deteniéndose abruptamente al ver cómo la situación se desarrollaba de manera completamente diferente a lo planeado. Con un movimiento controlado y preciso, Maya aplicó una técnica de palanca en el brazo de Danny, usando su propio peso contra él. Danny se encontró siendo dirigido hacia el suelo de manera que no le causara daño permanente, pero que lo dejara completamente inmovilizado. Danny, quédate ahí y no te muevas, le dijo Maya con una autoridad que no admitía discusión. No estás herido, pero si intentas levantarte, podrías estarlo. Marcus, confundido por la rápida neutralización de su compañero, intentó cambiar de dirección para atacar a Maya desde un ángulo diferente, pero descubrió que él ya había anticipado su movimiento. Con una serie de pasos laterales que parecían casi una danza, Maya se posicionó de tal manera que Marcus se encontró perdiendo su balance y dirección. Los internos que observaban la escena habían pasado del pánico inicial a una fascinación silenciosa. La mujer que habían visto caminar tranquilamente por los pasillos durante semanas se había transformado en alguien completamente diferente, alguien que claramente sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Official Johnson», gritó uno de los internos espectadores, «necesita ayuda».
Manténganse en sus posiciones, respondió Maya sin apartar la vista de Marcus, quien ahora se encontraba en una posición incómoda contra la pared. Todo está bajo control. Rick, viendo cómo su plan cuidadosamente elaborado se desmoronaba ante sus ojos, tomó la decisión de intentar un último movimiento desesperado. Se lanzó hacia Maya, esperando que su elemento sorpresa compensara lo que claramente era una gran diferencia en habilidades de combate. Maya había estado esperando exactamente este movimiento, mientras mantenía a Marcus neutralizado con una mano. Usó su posición para interceptar la carga de Rick. Con un movimiento que parecía casi sin esfuerzo, desvió su trayectoria y lo dirigió hacia el suelo junto a Danny. Rick Morris, dijo Maya, ahora controlando claramente la situación completa. Tú y tus amigos van a quedarse exactamente donde están mientras llamo por refuerzos. Con su mano libre, Maya activó su radio. Central, Aku y la oficial Johnson. Necesito un equipo de respuesta en el pasillo que se ven. 3 internos requieren escolta adicional al área de seguridad. Situación controlada. La voz que respondió por el radio sonaba sorprendida. Oficial Johnson, ¿está todo bien? ¿Necesita asistencia médica? Negativo en asistencia médica. Solo necesito un equipo para trasladar a 3 internos. Situación estable. Marcus, todavía procesando lo que había sucedido, miró a Maya con una expresión de respeto y confusión mezclados. Oficial Johnson, ¿quién es usted realmente? Maya mantuvo su posición profesional, pero había una pequeña sonrisa en su rostro. Soy exactamente quien he sido desde el primer día, Marcus. La diferencia es que ustedes asumieron que sabían quién era sin tomarse el tiempo de averiguarlo realmente. Danny, desde su posición en el suelo, preguntó con voz temblorosa, ¿nos va a reportar por esto? Eso depende, respondió Maya. ¿Van a causarme más problemas o van a usar esto como una oportunidad para pensar en las decisiones que toman? Los otros internos en el pasillo habían comenzado a murmurar entre ellos, procesando lo que habían presenciado. La oficial que muchos habían visto como un objetivo fácil había demostrado ser todo lo contrario. Cuando el equipo de refuerzos llegó 3 minutos después, encontraron una escena completamente ordenada. Maya de pie en posición de control, 3 internos sentados tranquilamente en el suelo, y el resto del grupo manteniendo sus posiciones originales, sin ningún signo de pánico o desorden. Oficial Johnson, dijo el sargento Williams, líder del equipo de respuesta, ¿qué pasó exactamente aquí? Maya miró a Rick, Danny y Marcus antes de responder. Hubo un malentendido sobre los protocolos de seguridad. Creo que ya está resuelto. En la oficina del director Robert Clark, Maya se encontraba sentada frente al escritorio de metal que había visto cientos de informes disciplinarios a lo largo de los años. Las paredes estaban decoradas con certificados y fotografías de diversas ceremonias penitenciarias, pero esa tarde la atmósfera era diferente. Maya, comenzó el director Clark, revisando el report preliminar que había preparado el sargento Williams. Necesito que me expliques exactamente cómo una oficial de tu estatura y peso logró neutralizar a 3 internos sin que ninguno de ellos resultara herido. Maya había sabido que esta conversación llegaría eventualmente. Durante sus 5 años en el sistema penitenciario, había logrado mantener su pasado profesional en segundo plano, pero los eventos del pasillo habían hecho que eso fuera imposible. Director Clark, comenzó Maya, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Antes de trabajar en correccionales, tuve una carrera en fuerzas especiales. Serví durante 6 años en unidades de élite, incluyendo 4 años en operaciones de seguridad nacional y 2 años como instructora en combate defensivo. El director se recostó en su silla procesando esta información. ¿Y por qué no mencionaste esta experiencia cuando solicitaste el trabajo aquí? Maya miró por la ventana hacia el patio de la prisión, donde podía ver a los internos realizando sus actividades vespertinas. Porque quería que me vieran como una oficial de correccionales, no como una exmilitar. Quería la oportunidad de conectar con las personas aquí sin que mis antecedentes crearan una barrera adicional. ¿Qué debo a dejar el servicio militar? Preguntó Clark con genuina curiosidad. Una sombra cruzó por el rostro de Maya. Mi último compañero en una operación de alta seguridad perdió la vida durante una misión que salió mal. Después de eso, decidí que quería usar mis habilidades de una manera diferente,
una manera que se enfocara en ayudar a las personas a construir mejores futuros en lugar de neutralizar amenazas. Mientras tanto, en el bloque C, la noticia de lo que había ocurrido en el pasillo se había extendido rápidamente entre los internos. Los grupos que se reunían durante el tiempo libre hablaban en susurros sobre la oficial Johnson y lo que realmente había sucedido. Frank Thompson, un interno veterano que había estado en Riverside durante 8 años, se acercó a un grupo de nuevos residentes. «Escuchen, muchachos», les dijo con la voz de alguien que había visto muchas cosas. «Esa oficial no es lo que parece. He visto guardias entrenados que no podrían haber manejado esa situación ni la mitad de bien. En la enfermería Rick, Danny y Marcus estaban siendo evaluados por precaución, aunque ninguno había reportado lesiones significativas. La conversación entre ellos era muy diferente a las discusiones desafiantes que habían tenido antes del incidente. «No entiendo cómo lo hizo», murmuró Danny moviendo su brazo para verificar que no había daño permanente. Un segundo pensé que la tenía controlada, y al siguiente estaba en el suelo sin saber cómo había llegado allí. Marcus asintió, claramente impresionado a pesar de su orgullo herido. «Nunca he visto a nadie moverse así. Era como si supiera exactamente lo que íbamos a hacer antes de que lo hiciéramos». Rick, quien había sido el cerebro detrás del plan fallido, estaba silencioso. Finalmente habló. «Creo que cometimos un error muy grande al juzgarla por su apariencia». De vuelta en la oficina del director, la conversación continuaba desarrollándose de maneras que Maya había esperado pero también temido. «Maya, tengo que preguntarte algo importante», dijo Clark, inclinándose hacia adelante. «Hay otros miembros del personal que deberían saber sobre tu experiencia previa. ¿O hay protocolos de seguridad que podrías mejorar basándote en tu entrenamiento?» Maya consideró la pregunta cuidadosamente. «Director, mi entrenamiento me ha ayudado a leer situaciones y personas, pero siempre he creído que la mejor seguridad viene de construir relaciones de respeto mutuo. Lo que pasó hoy fue una situación excepcional. ¿Crees que Morris, Harper y Stone representan una amenaza continua? No, señor. Creo que eran 3 hombres que tomaron una mala decisión basándose en suposiciones incorrectas. Si se les da la oportunidad correcta, creo que pueden aprender de esto». Clark tomó notas en su libreta. «¿Qué recomiendas como consecuencia para ellos?» Maya pensó por un momento. «Me gustaría la oportunidad de hablar con ellos individualmente. Creo que pueden convertir esta experiencia en un punto de crecimiento personal si se les da la orientación adecuada». La propuesta sorprendió al director. «¿Quieres trabajar con los hombres que intentaron atacarte esta tarde?» «Quiero trabajar con 3 hombres que cometieron un error y que ahora tienen la oportunidad de elegir un camino diferente», respondió Maya con convicción. Esa noche, mientras Maya completaba su turno, notó que la dinámica en la prisión había cambiado sutilmente. Los internos que pasaban cerca de ella lo hacían con una nueva actitud, una mezcla de respeto y curiosidad que no había estado allí antes. Algunos incluso se detenían para saludarla directamente, algo que había sido raro en los meses anteriores. Era claro que la historia del pasillo se había extendido y había alterado la percepción que muchos tenían de ella. Al final de su turno, Maya reflexionó sobre cómo un solo momento había cambiado tantas dinámicas. Su pasado ya no era un secreto, pero tal vez eso no era algo tan malo después de todo. 3 meses después del incidente en el pasillo, la prisión estatal de Riverside había experimentado cambios extraordinarios. Maya Johnson caminaba por los mismos corredores, pero ahora la atmósfera era completamente diferente. «Buenos días, oficial Johnson», le dijo Marcus Stone mientras barría el área común. «¿Va a tener tiempo para nuestra sesión de mentoría esta tarde?» Maya sonrió. «Por supuesto, Marcus. ¿Has estado practicando los ejercicios de manejo de emociones?» «Sí, señora. Realmente funcionan. Ayer evité una discusión recordando sus consejos sobre respirar y pensar antes de reaccionar». El programa de mentoría que Maya había propuesto se había convertido en el más exitoso en la historia de la institución. Lo que comenzó como sesiones con Rick, Danny y Marcus ahora incluye a 40 internos voluntarios. En la biblioteca, Danny Harper ayudaba a internos jóvenes con sus estudios. Su transformación había sido notable. De resolver conflictos con intimidación a convertirse en mentor educativo.
Rick Morris había revelado que su plan de escape nacía del miedo a enfrentar a su familia tras su próxima liberación. Ahora participaba en programas de reintegración y terapia familiar. Rick, el valor siempre estuvo ahí, le había dicho Maya. Solo necesitabas la oportunidad para encontrarlo. El director Clark había documentado los cambios. Incidentes disciplinarios reducidos en 40%, menor reincidencia entre liberados y un ambiente general mejorado. Maya, los internos te respetan no por tu pasado militar, sino por cómo los tratas como seres humanos capaces de cambiar, le comentó Clark. Los cambios se extendieron al personal. Otros oficiales solicitaban entrenamiento en las técnicas de Maya, que combinaban experiencia militar con psicología positiva. Frank Thompson, el interno veterano, se acercó a Maya. Mi hijo viene a visitarme la próxima semana por primera vez en 3 años, gracias a los cambios que he hecho en sus programas. Al final de su turno, Rick se acercó. Official Johnson, mañana voy a llamar a mi hermana por primera vez en 2 años. Gracias por ayudarme a encontrar el valor. Mientras salía de la prisión, Maya sabía que había encontrado lo que buscaba. Una manera de proteger y servir que sanaba corazones. Su verdadera fuerza no había estado en derrotar a 3 atacantes, sino en transformar esa confrontación en crecimiento para todos. Riverside se había convertido en un lugar donde la segunda oportunidad era una realidad tangible que cambiaba vidas cada día.